Muy buen día para todos, chicos. El día de hoy vamos a hablar de la longitud. ¿Qué es la longitud? Es la medida de un punto a otro, ¿cierto? ¿Y cómo la determinamos? A través de un instrumento de medición. En nuestra vida cotidiana hemos utilizado muchos instrumentos, como por ejemplo la regla, ¿cierto? Que es el que más usamos cotidianamente en el aula. Obviamente las que tienen, estas vienen de 30 centímetros aproximadamente y estas de 1 metro exactamente, ¿sí? Hemos utilizado también de pronto en sus casas las cintas flexibles, ¿sí? Estas las usan a veces para modistería, ¿sí? También me permiten obviamente medir longitudes, ¿cierto? Y debo hacer una aclaración particularmente con estas, que son de uso cotidiano. Estas vienen en realidad de 1,50 m, ¿sí? Generalmente lo que hago en el aula para que los chicos no se confundan es que corto específicamente desde el 0 hasta el 100 para que los chicos tengan exactamente la noción de 1 metro, o sea 100 centímetros, ¿cierto? 1 metro. Miren todo el excedente que sobra, ¿sí? Llegaría hasta acá, ¿sí? Y pues obviamente a veces de pronto los chicos generan confusión por este pedazo extra que trae esta cinta flexible. Bueno, además de eso también, pues no sé, también esos hogares utilizan el flexómetro, ¿cierto? También comúnmente utilizado para medir longitudes, ¿sí? Se usa mucho en el campo de la construcción, ¿cierto? Bueno, y hay otro que no es muy común, se usa en algunos campos específicos, por ejemplo en la ingeniería, ¿cierto? Porque ellos deben tomar largas distancias, entonces en este hay, por ejemplo, la unión de 10 metros de estos, ¿sí? Que me forman un decámetro, ¿sí? Miren, 10 metros. Y se conoce comúnmente como un decámetro. Bueno, entonces, cotidianamente esto es lo que más utilizamos para medir longitudes, ¿cierto? Hoy vamos a hablar precisamente de la unidad de medida de longitudes, que es el metro. Entonces, sobre el metro hay que considerar siempre que también puede expresarse también en sus múltiplos y submúltiplos, ¿cierto? ¿Cuáles serían sus submúltiplos? O sea, unidades mucho más pequeñitas que el metro. Entre esas tendremos que considerar, obviamente, entonces aquí tengo 1 metro, ¿sí? Y tendremos que considerar estas lineecitas pequeñitas que tenemos aquí, ¿sí? Que se conocen como los milímetros. Entonces yo acá tengo pegaditos 10 milímetros, ¿sí? 10 milímetros que corresponden, entonces esta medida son 10 milímetros, 10 rayitas de esas pequeñitas que les puedo ubicar también en la regla, ¿cierto? 10 rayitas pequeñas que corresponden a 1 centímetro, que equivalen a 1 centímetro. Ahora, cuando agrupo 10 centímetros, ¿sí? En este caso agrupé obviamente desde el 0 hasta el 10, tengo 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros. Esto se conoce como un decímetro, entonces eso es igual a 1 decímetro. Ahora, en las cintas flexibles podemos observar que vienen incluso diferenciados por colores. Miren, cada 10 vienen diferenciados los decímetros, ¿sí? Entonces este es el primer decímetro, hasta aquí tendríamos 1 decímetro, aquí estaría el otro decímetro, sería el segundo, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el final, que llegaríamos hasta los 10 decímetros. Entonces, ¿qué son los 10 decímetros? 10 decímetros es igual a tener 1 metro, ¿sí? 10 decímetros es igual a tener 1 metro. Ahora podría también llegar a hablar de los múltiplos, ¿sí? Con este instrumento, ¿sí? Con el decámetro. Entonces, este me agrupa precisamente 10 cintas métricas, 10 cintas de estas, ¿sí? Me las agrupa aquí en esta cajita, 10, podemos observar acá, incluso vienen marcados cada cuánto está el metro. Entonces miremos acá, aquí viene ya 1 metro, ¿sí? Podríamos seguir, saquemos hasta el 2 metros, y miremos acá, 2 metros, ¿sí? Y llegaríamos hasta 10, ¿sí? La cinta tiene en total 10 metros. Entonces esa agrupación de 10 metros, entonces 10 metros me corresponden a un decámetro, ¿sí?
El decámetro se simboliza por la sigla DAM, ¿sí? Bueno, hasta aquí podríamos hacer como uso de los submúltiplos, o sea, los inferiores al metro se llaman submúltiplos y los que son más del metro, entonces se llaman múltiplos. En este caso podría llegar con este hasta el decámetro, pero si agrupara 10 decámetros de estos, llegaría al hectómetro, ¿sí? Y si agrupo 10 hectómetros, llegaría al kilómetro, ¿cierto? Que ya es una distancia supremamente grande como de una ciudad a otra, ¿cierto? Bueno, hasta aquí les podría mostrar en sí en qué consisten los múltiplos y los submúltiplos con los instrumentos de medida que conocemos en la cotidianidad. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de conversión de unidades, ¿sí? Debemos conocer obviamente la escala de los múltiplos y los submúltiplos para el metro, ¿cierto? Ya hemos visto anteriormente que los submúltiplos eran unidades de medida más pequeñas que el metro, ¿cierto? Y entre esas estaba el decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿cierto? Y que habían unidades más grandes como los decámetros, ¿sí? Los hectómetros y los kilómetros, ¿cierto? Bueno, resulta que para poder hacer el proceso de conversión debo tener primero claridad en que ese cambio de una unidad a otra se da siempre multiplicando o dividiendo por 10. Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando vayamos a pasar de una unidad grande, por ejemplo kilómetros, a cualquiera de las que están hacia allá, si hago ese ejercicio de pasar hacia una unidad más pequeña, debo siempre multiplicar. Entonces, si voy a pasar, por ejemplo, de kilómetros a hectómetros, debo multiplicar por 10, ¿cierto? Si voy a pasar de hectómetros a decámetros, debo nuevamente multiplicar por 10, ¿cierto? Entonces, si todo lo voy a hacer hacia la derecha, debo siempre multiplicar. Bueno, ahora si yo quisiera hacer de kilómetros a decámetros directamente, entonces tendría que ser, ojo, tendría que ser 10 por 10, porque estoy haciendo dos saltos. Entonces 10 por 10 me daría 100. Quiere decir que para pasar de kilómetros a decámetros debería multiplicar por 100, ¿cierto? Porque 10 por 10 me da 100, ¿sí? Y así haría sucesivamente. Lo mismo para hacer el proceso de una unidad más pequeña, los milímetros, a cualquiera de ellas, ¿cierto? Entonces debo hacerlo ya con la operación contraria. Entonces no puedo multiplicar, sino que al contrario voy a dividir. Entonces si voy a pasar de milímetros a centímetros, debo dividir por 10, ¿cierto? Si voy a pasar de centímetros a decímetros, nuevamente divido por 10, ¿cierto? Ahora vuelve lo mismo que hice acá. Si voy a pasar, por ejemplo, de milímetros a decímetros, pues obviamente debo multiplicar, o sea, dividir, perdón, multiplicar primero el 10 por 10, que me daría 100, y entonces hacer la división de milímetros a decímetros, dividir por 100, ¿cierto? Que me daría esto, 10 por 10, ¿cierto? Entonces divido por 100 para pasar de aquí hasta acá, ¿sí? Porque hay dos saltos allí. Bueno, vamos a hacer un ejercicio utilizando este instrumento, que es una base de madera que tiene obviamente la escala, ¿sí? La cinta métrica. Entonces está también dividida en decímetros. Mire que aquí prácticamente la agrupación de 10 centímetros me da un decímetro bien marcadas, 2, 3 decímetros, y van decímetros, ¿sí? Hasta el 10. Y aquí obviamente tengo otra vez una cinta métrica, pero entonces ya viene dada en centímetros, obviamente que es casi que el tamaño de un dedito, ¿cierto? Centímetros, los números que van desde el 0 al 1, entonces hay un centímetro, del 1 al 2 hay 2 centímetros y así sucesivamente, ¿sí? Y está también la escala más pequeñita, las rayitas más pequeñitas, que son en milímetros, ¿cierto? Obviamente que cada grupito está con 10 rayitas, ¿cierto? Hay 10 espaciecitos allí. Entonces 10 milímetros. Bueno, vamos a medir este pez. Tenemos un pez aquí de bastante longitud, ¿cierto? Vamos a medir qué tan largo es. Y bueno, ubico perfectamente acá, en este extremo, que esté perfectamente alineado con el 0, ¿sí? Ya lo corrí bien hasta allá. Y voy a colocar hasta donde va la punta, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos acá, muchachos, que este pez mide en total, miremos,
Mide en total, miremos acá, 93 centímetros completos, ¿sí? Y se me pasó por unas rayitas más, se me pasó por 4 rayitas más, o sea que mide 93,4 centímetros. Ahora, ¿por qué debo indicar la coma? Porque resulta que esa partecita donde acabo de decir que acabo de contar 4 rayitas más, ¿sí? Se me pasó de los 93, eso ya corresponde a la parte decimal porque es una partecita de ese centímetro que no estaba completo. Entonces, en realidad la medida de ese pez es de 93,4 centímetros, ¿cierto? Bueno, ahora sí vamos a hacer el ejercicio de conversión. Utilicemos esta escala y vamos a ir haciéndolo también en el rotafolio. Entonces, lo primero que debemos hacer es ubicar la cantidad en la unidad de medida que corresponde. Entonces, en este caso, la unidad de medida está dada en centímetros. Voy a desplazar aquí, miren que aquí está toda la escala. Entonces voy a buscar dónde están los centímetros, voy a ubicarlo aquí con verde, ¿sí? Y voy a ubicar este número, ¿sí? Entonces coloco el 93, que ahí, ojo, donde están los centímetros, voy a ubicar la coma, ¿sí? Hasta ahí quiere decir que llega la parte entera, tenía enteros 93 centímetros, los vamos a ubicar. Entonces aquí tengo las tarjeticas, entonces aquí está el 9. Y por aquí vamos a poner el 3, ¿cierto? Parte entera en centímetros, miren, los centímetros es 93, ¿cierto? Aquí viene la coma. Después del 93 viene la parte decimal, ¿sí? En este caso, las 4 rayitas chiquiticas que acabo de observar. Esas 4 rayitas chiquiticas corresponden exactamente a los milímetros, ¿cierto? Entonces, 4 milímetros. Bueno. Listo, ya lo tengo ubicado. Ahora bien, entonces voy a hacer el ejercicio de conversión. Voy a hacer un ejercicio de pasarlo a unidades más pequeñas y luego me voy a devolver. Entonces voy a pasarle a la unidad más pequeña que sigue, en este caso serían los milímetros. Y voy a ubicarlo aquí en la tabla de una vez para que lo veamos acá. Entonces sería 93,4. Listo. Estamos en este momento en los centímetros. Si yo quiero pasar a los milímetros, que toda la medida esté dada en milímetros, lo que debo hacer es multiplicar por 10. Entonces debo multiplicar de aquí hasta acá por 10. Multiplico esta cantidad por 10. Pero ojo, como tengo precisamente una potencia de 10, ¿sí? El proceso es muy sencillo. Simplemente debo de observar por cuántos ceros tiene ese factor por el que voy a multiplicar y esa misma cantidad de ceros lo corro en espacios. Entonces, en este caso, tengo, miren, la coma está aquí y voy a multiplicar por 10. El 10 tiene un solo cero, quiere decir que voy a correr la coma un solo espacio hacia la derecha. O sea que me quedaría exactamente aquí después del 4, ¿sí? La corro hacia la derecha. Debe quedar aquí, ¿cierto? Ojo. Yo podría colocarle el 0 si quisiera, ¿cierto? Porque en realidad, mire que ya no me queda parte decimal, ¿sí? Ya me queda en realidad parte entera completica, mire, 934 milímetros, ¿sí? Podría decir coma 0, pero en realidad uno cuando tiene esta parte entera lo dice así, solito, lo deja 934, sin la coma, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Es indiferente si le coloca la coma, el coma 0 o lo deja 934. Está bien, en ambos es correcto. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio de pasarlo a una unidad mucho más atrás. Entonces voy a pasar ese 93,4, voy a volver otra vez al número inicial. 93,4 y lo quiero pasar, por ejemplo, pasémoslo a hectómetros. Pasémoslo a hectómetros, ¿ya? Entonces lo voy a pasar a esta, ¿sí? Voy a pasar hasta acá. Entonces miren que ya como estoy en una unidad pequeña porque estaba en centímetros, pero me voy a devolver, entonces ya tengo que hacer divisiones, ¿cierto?
¿Por cuánto tengo que dividir? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, por acá empezamos. La coma está aquí, entonces estoy en este puesto, en este lugar. Empiezo un salto, divido por 10. Divido por 10. Nuevamente salto acá. Otra vez divido por 10. Otra vez divido por 10. Y por último vuelvo y divido por 10. ¿Sí? Ahora bien, hagamos la operación. Necesitamos saber por cuántos que lo tenemos que dividir en total. Entonces miremos, 10 por 10 me daría 100. 100 por 10 me daría 1000. Y 1000 por 10 me daría 10.000, ¿cierto? ¿Sí? Mire, en realidad tengo 4 ceros. Mire, 1 0, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 ceros, ¿cierto? Pero no nos vamos a poner a dividir por 10.000. Ya les expliqué que cuando tengo una potencia de 10, simplemente miro la cantidad de ceros y eso mismo voy a correr en espacios. Entonces, ojo, voy a hacerlo aquí en el rotafolio. Entonces voy a pasar de centímetros y lo voy a pasar hasta los hectómetros, ¿cierto? Listo, muy bien, voy a llegar hasta acá. Entonces voy a empezar a hacer el movimiento. Empiezo 1, ¿cierto? 2, miren, 3, otra vez por 10, 4, llegué hasta acá, ¿sí? 4, ¿sí? Hice 4 saltos para llegar hasta los hectómetros, ¿sí? ¿Y qué es lo que debo de hacer acá? Pues no puedo dejar estos espacios vacíos, debe haber algún dígito allí, entonces obviamente simplemente relleno con ceros, ¿sí? Simplemente relleno con ceros. Miren que es súper fácil, muchachos, no hay nada que hacer operaciones así largas y tediosas, no, para nada, súper fácil, ¿ya? Entonces esa medida de 93,4 centímetros, si yo lo voy a expresar en hectómetros, ¿sí? Equivale a 0 hectómetros, coma, mire, 0,0934, ¿sí? Entonces, miren que es supremamente fácil, ¿sí? Es solamente correr la coma, la cantidad de ceros que me indique el factor por el cual debo multiplicar. Y eso es todo, ¿sí? Espero que lo hayan comprendido. Es relativamente fácil, es cuestión de practicar un poco y que tengan un buen día todos. Hasta luego.